presentación y también agradecer desde nuestro equipo de FIDAN pues, la oportunidad de, por supuesto, la invitación de AEMAC y la oportunidad de poder presentar pues, las cosas que hemos venido haciendo en estos 8 años con estos materiales que siempre han sido... Perdonad un momento, a ver. Vale. Que siempre han sido el sueño inacabado desde los desarrollos que se empezaron en el año 1990 hasta hoy en día, en el cual parece que en estos últimos años pues, tienen una buena aceptación para incorporarse como alternativa a los materiales metálicos, sobre todo en estructuras primarias como son los fuselajes. Bueno, pues empezamos un poco ya la charla. Yo aquí tenéis el índice con las cosas. Espera un momento que sale. Bueno, que haya suerte con esto del sistema este, porque yo es la primera vez que trabajo con esto y no sé si lo haré bien. Bueno, lo que estaba diciendo que lo que he intentado en este índice es tratar un poco de contar desde la introducción de por qué, como todo el mundo sabe, los composites es la solución para aligerar peso en las estructuras aeroespaciales. Luego pasaríamos un poco a hablar de qué son los composites de termoplásticos y el por qué es atractiva su elección, sobre todo en estos últimos años. Entraríamos también a hacer una visión de los materiales, sobre todo en esos materiales, en esas matrices termoplásticas de alto comportamiento, y luego en los formatos en los que se impregnan con fibra continua. Luego entraríamos en la parte de procesos, dando una visión de las tecnologías de procesos. Yo me centraría sobre todo en termoconformado y estampación, el tema también de la consolidación en autoclave y estufa, la consolidación fuera de autoclave con los sistemas automáticos, y en esto sí nos gustaría dedicarnos un poquito más de tiempo porque es un poco la parte en la que ha dedicado más tiempo nuestro centro. Pasar muy deprisa sobre los métodos de unión del tema de soldadura y el tema de la coconsolidación, que es un símil con el cocurado en los termoestables y que viene a ser un poco el tema de fundir a la vez dos preformas hasta dar una unión permanente. Luego pasaría un poco a hablar de las aplicaciones que se han hecho hasta ahora con éxito en estructuras aeroespaciales en Airbus o en otros centros en Europa. Y para finalizar, y yo creo que sería la parte más interesante de la charla, de los desarrollos actuales que se están haciendo en estas estructuras primarias, lógicamente hablando de lo que estamos haciendo aquí en FIDAN, pero también hablando un poco de los desarrollos que se están haciendo en otros centros europeos. Dentro de la información que uno tiene, que es limitada, ¿no? Y bueno, si llegamos al final, pues pondremos las conclusiones y un poco pues las perspectivas que hay para el futuro. Bueno, pues vamos allá. Lo primero, empezaríamos un poco fijando el porqué la necesidad de estas soluciones ligeras de peso en estructuras. Claramente los fabricantes de los equipamientos en general, los objetivos que hablan, y este es un mensaje, esta transparencia está cogido de una presentación de Airbus, son reducir los costes de fabricación, evidentemente reducir el peso, mejora todas las técnicas de reparación y de mantenimiento, y un tema que lo hace también muy atractivo es el materiales y procesos que sean respetuosos con el medio ambiente. Dentro de Airbus, en las 3 tecnologías que más o menos se fijan para conseguir estos objetivos, en el tema de los prepreg, pues es lo que se viene usando desde siempre, es la referencia, es el material que ahora mismo
ya no es una referencia, sino ya es una realidad desde hace pues, 40, 50 años, pues tiene una alta dependencia en el autoclave. Y el autoclave, pues en los composites últimamente parece ser que es el enemigo que siempre hay que evitar. La otra opción es los materiales de infusión, que tienen los procesos de infusión, que tienen un coste muy atractivo. Hay un tema a mejorar, que es el comportamiento, el comportamiento mecánico de estos composites, pero el tema de costes cada vez es más atractivo porque bueno, ya se está consiguiendo la laminación automática de fibra seca, además con un proceso bastante parecido a lo que vamos a ver en termoplásticos. Y bueno, llegamos a los termoplásticos, ¿no? Los termoplásticos es la gran esperanza o el gran sueño de inacabado en todos estos años, que siempre han tenido un potencial muy grande de propiedades mecánicas. Los costes del material pues no son lo que más acompañan, pero la situación en los últimos años ya está cambiando. Y bueno, pues una de las posibilidades que tiene estos materiales es su procesado con procesos de ciclos bastante cortos, la automatización y, por supuesto, que esa automatización se puede hacer con una consolidación in situ, laminar y a la vez pues consolidar el material. Yo creo que siempre no es competir los termoplásticos con los termoestables. Los termoplásticos es competir con las estructuras metálicas y bueno, pues aquí se abren nuevos conceptos de diseño en la cual lo más atractivo son soluciones de diseño en que estén libres de remaches. Bueno, pues vamos a... Espera, ¿no se puede quitar esto? ¿Esto de aquí no se puede quitar? Bueno, ¿cómo, perdón? Se está viendo toda la pantalla, ¿no? ¿O que me falla la pantalla? No falla la pantalla, bien, perfecto. Perdonad, pero es que ha tenido un fallo aquí en la pantalla mía del ordenador. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué son los termoplásticos y el porqué de su elección? Los termoplásticos, yo creo que todo el mundo lo sabe, son composites que utilizan un polímero termoplástico como matriz y que pueden venir reforzados por fibra de vidrio, por fibra de carbono, por aramida e incluso por fibras metálicas. El polímero es un polímero de cadena larga y puede tener una morfología o amorfa o semicristalina. Y estas cadenas pues tienen entre un peso molecular medio y alto, lo cual da unas propiedades únicas de tenacidad, resistencia a agentes químicos, sobre todo los semicristalinos, y de reciclabilidad. Aquí en la figura, pues el tema de las ventajas que tiene el proceso y la fabricación de los termoplásticos es que en estos materiales no hay reacción química. La química la traen ya de casa, con lo cual pues no hay efectos de isotermicidad, no es necesario pues, almacenar en neveras y tienen fecha de caducidad. Pueden ser reprocesados y bueno, tienen una habilidad de integrar el montaje de las estructuras pues mediante soldadura o pegados por difusión. Es posible fabricar estructuras complejas en un único paso, por lo que a lo largo de la presentación veremos qué es lo que se está intentando conseguir en diferentes centros en Europa. Lo que ya he hablado de las propiedades mecánicas y el atractivo de los termoplásticos ahora mismo es el desarrollo de productos, sobre todo con procesos fuera de autoclave y aprovechando que cada día creo que los procesos la automatización de los procesos es cada día más madura.
Pero bueno, pues también tiene ciertas desventajas y todavía están vivos algunos desafíos que son los que nos tenemos que ir buscando la vida para solventarlos. Suelen ser temperaturas o materiales que se procesan con temperaturas altas. Los materiales que vamos a ver en esta charla, que son los de alto comportamiento, pues tienen unas temperaturas de proceso entre 300 y 400 grados. Otro tema es el precio de la materia prima. Esta situación, yo creo que en los 2 últimos años está cambiando. Hay patentes que ya, pues, ya no son aplicables. También existen más suministradores. El mercado no está en manos solamente de un único suministrador. Y, lógicamente, pues estos precios se van equilibrando un poco más con el tema de los termoestables. Por último, la demanda de las estructuras creemos que se va a incrementar. Hay estudios en los que en los próximos años, hasta el año 2023, hay un crecimiento de la aplicación de las estructuras, de estos materiales alrededor de un 400%. Tenemos un tema que también ha sido muy olvidado, pero que en los últimos años se está retomando, que es la interacción con los proveedores de materia prima para obtener una mejor calidad, sobre todo pues para educar esos materiales de acuerdo a las limitaciones que tenemos en algunos de los procesos y en algunos de los equipos que estamos utilizando en procesos automatizados. Bueno, en esta diapositiva, que está cogida de un suministrador de material, de Tencate exactamente, pues puede ver un poco la clasificación de estos plásticos entre amorfos y semicristalinos, y una clasificación pues que todo el mundo utiliza, como los plásticos industriales o estándar, los plásticos ingenieriles o plásticos ingenieriles avanzados o de alto comportamiento. Ejemplos que se están utilizando en la industria aeronáutica, en los plásticos industriales, es el polipropileno. En los plásticos ingenieriles, pues principalmente el nylon o poliamida. Y en los materiales de alto comportamiento estaría como amorfo principalmente la polieterimida, el PEI. Y luego los que, pues seguramente en la mayor parte de esta charla vamos a referirnos a ellos, que serían los de la familia de los poliaril etercetona, los del PAEC, que estaríamos hablando del PIC, del PKK y del LM-PAEC. Estas son las matrices más comunes desde el punto de vista de alto comportamiento que se utilizan hoy por hoy en la industria aeronáutica. También hay opciones, como ya he contado, de la poliamida, del polipropileno, pero que no son aplicables a grandes estructuras. Bueno, pues ahora he puesto unas tablas en el cual pues intento contar de los 5 o 6 materiales que nos vamos a ir referenciando a lo largo de la presentación, pues un poco resumen de las propiedades más importantes y sobre todo pues en qué se están utilizando estos materiales en Airbus. Si empezásemos por la poliamida, pues las temperaturas de fusión varían entre 180 y 220 grados, dependiendo de los diferentes tipos de poliamida, como es la poliamida 12 o la poliamida 6. Ahora mismo se está usando como actualmente se está utilizando como modificador de impacto en las resinas termoestables de nueva generación. En Airbus tiene una aplicación sobre todo en los interiores, como hemos dicho, en la modificación de las resinas termoestables y por las propiedades de impacto. Este material está calificado en moldeo por inyección, sobre todo en fibra corta. El otro material que estábamos hablando también semicristalino es la polifenilsulfona, el PPS. En este caso la temperatura de fusión estaría alrededor de los 285 grados centígrados con una temperatura de transición de 90 grados. Está claro que las propiedades del PPS son inferiores a las
a los materiales de la familia del PAEC y su precio también es inferior. En Airbus se está utilizando, es un material que está calificado en aplicaciones estructurales y de anticorrosión, en temas de moldeo con inyección de fibra corta, y está calificado con tejidos de fibra de vidrio y también laminados preconsolidados de fibra de vidrio y de fibra de carbono con tejido. Este es el material, por ejemplo, con el que se fabrican los bordes de ataque del Airbus 340 y del 380. Bueno, vamos a ver. Los otros son las familias, las resinas de la familia del PAEC, las poliaril etercetona, en las cuales son polímeros en que se repiten los anillos aromáticos con radicales tanto éter como cetona. Y si empezásemos a hablar del PIC, bueno, aquí hay un pequeño error, es PIC, no es PKK. El PIC es el material de referencia, yo creo, en estos materiales termoplásticos que están utilizando en aeronáutica. Tiene excelentes propiedades mecánicas. Por supuesto, tiene una excelente resistencia química y de oxidación. Tiene muy buenas propiedades de absorción de agua, absorbe muy poca agua. La temperatura de fusión estaríamos hablando de alrededor de 360 grados y la temperatura de proceso serían... ¿Qué ha pasado? No sé qué me ha hecho él. Bueno, la temperatura de proceso serían de 400 grados. Con este material, en referencia al PKK, tenemos una cinética de cristalización muy rápida. Y en Airbus, pues es un material que está calificado para fibra continua con tejido unidireccional, tejidos de fibra tanto de fibra de vidrio como de fibra de carbono y también de laminados preconsolidados. Está calificado para procesos, como veremos a lo largo de la charla, en procesos de prensa y de laminación manual. Es el material que nosotros hemos venido trabajando en todos estos años para la calificación en la laminación automática. Hemos iniciado diferentes campañas de ensayo para calificarlo con los procesos que veremos ahora de laminación automática y de consolidación in situ. Y también está calificado por moldeo con inyección con fibra corta. El otro material, que sería el PEC, poliéter cetona-acetona. Aquí las temperaturas del proceso, esa es una de las ventajas de este material, es inferior al PIC, pero bueno, tampoco tantas, ¿no? Estamos hablando de en unos son 400 y en este son alrededor de 360 y 380. La cinética de cristalización es diferente al PIC y es mucho más lenta, con lo cual el control del proceso pues es en la fase de enfriamiento es más sensible que el PIC. El PKK es un material que ahora mismo está en fase de desarrollo, la cinta unidireccional de carbono, sobre todo para el proyecto que también saldrá a lo largo de esta charla, que es el fuselaje del futuro, o el fuselaje del mañana. Y bueno, el otro material de la familia del PAEC es el Low Melting PAEC, el LM PAEC. Este es un material en el cual la patente de Victres está activa todavía. La temperatura de proceso es inferior al PIC, esa fue una de las ideas hará unos 7 años de Airbus de conseguir un material que tuviese temperaturas inferiores al PIC. La temperatura de fusión son, en este caso, de 310 grados. Es un copolímero entre el PDK y el PK. Y bueno, las propiedades mecánicas son comparables al PKK, incluso al PIC. Es un material que, bueno, nosotros estamos empezando a trabajar con él desde hace un año para, bueno, activarlo
como la otra, la tercera alternativa, si ya teníamos pocas con el PIC y el PKK, pues es el nuevo que lleva al juego para desarrollar cinta unidireccional para el fuselaje del Marine. Yo he puesto ahí un comentario que nosotros en alguno de los procesos en los que lo hemos probado, sobre todo en procesos de laminación automática, pues tiene buena acogida por el comportamiento de procesabilidad en sistemas automáticos de consolidación. Bueno, esta es una transparencia que yo creo que todo el mundo en tema de termoplásticos, pues cuando dan charlas se ponen. Los materiales más prometedores, como hemos dicho, es el PIC y el PKK, por el excelente comportamiento que tiene a temperaturas altas, buena tenacidad, resistencia a agentes químicos y muy baja absorción de agua. En esta tabla viene una comparativa de las propiedades mecánicas. Evidentemente, tanto el PIC como el PKK tienen las mejores. El tema del coste, desgraciadamente, el PIC es el más caro, aunque es una situación que está evolucionando y empiezan a igualarse ya precios entre el PIC y el PKK. Estas son las temperaturas de proceso, pues hombre, la más complicada es la del PIC a 400 grados. El tema de resistencia a agentes químicos es buena en los materiales semicristalinos. En el PEI como material amorfo, pues es peor. Y de cara al pegado, pues todos tienen unas propiedades bastante aceptables. Bueno, un comentario es que el PKK tiene quizá una temperatura de transición de vitria más alta, lo que representa pues una ventaja a resistencia a temperaturas mayores que el PIC, y al tener una temperatura de fusión menor, pues también da ventajas con respecto a la temperatura de proceso. Pero vamos, estamos hablando entre 400 grados y 340. Bueno, en esta figura he intentado plasmar los sistemas de impregnación de termoestables, que todo el mundo sabe que se utiliza el sistema de hot melt, de fusión o por disolventes, y que para la impregnación se utiliza la resina en forma de película o de film. En el caso de los prepregs los termoestables, también un poco decir que aquí el control del espesor pues es bastante bueno, tiene mínima variación en el espesor y evidentemente la uniformidad de la resina en el material es bastante buena. En los termoplásticos estos temas cambian un poco. Las resinas que impregnan las fibras se pueden usar en base disolvente o en base acuosa. La impregnación en base acuosa se obtiene en superficies pues mucho más lisas y mucho más suaves, que también a lo largo de la charla veremos la manía que tenemos en que esto sea suave, sean superficies suaves o lisas, sobre todo para los procesos que veremos de encintado automático. Aquí pues veríamos ahora mismo los métodos actuales que hay de impregnación. El método actual de impregnación de la cinta de termoplástico que existe en el mercado utiliza Tenkate, utiliza Solvay. No descubro nada si Gestel, que es un nuevo actor en el tema de termoplásticos, pues también utilizará las lechadas o el slurry de los peles de termoplásticos en solución acuosa. Y luego el sistema de impregnación tanto de los polvos de termoplásticos sobre todo en el tema de los tejidos. ¿Algún comentario en estos materiales que no tienen papel soporte, no tienen backpack como ocurre en los termoestables? El proceso de slitting es posible, igual que en los termoestables, pero las tolerancias de corte, pues hoy por hoy no se consiguen las mismas tolerancias que con los termoestables,
Y, por supuesto, el proceso de bobinado pues, tiende a ser distinto, pues, para mantener un material que vaya tensionado en las bobinas, por las ventajas que tengan los procesos automáticos de laminación, pero también es un material muy rígido y que evite la rotura entre las fibras, o que pierda la adhesión lateral entre las fibras. Con respecto al sizing, o estos aditivos que se utilizan en la fibra, para el manejo de la fibra y también para mejorar la adhesión de la fibra y la resina, pues hay opciones de sizing. Ahora mismo se están utilizando materiales que sí vienen con sizing, otros vienen sin sizing. Sizing que es compatible con algunas resinas, con otras menos, y sobre todo por el tema de impregnación. Las opciones de sizing dependen un poco de la combinación de los tipos de fibra y resina, y en eso pues hay mucha o bastante variabilidad, y bastante, ahora mismo pues, habrá como cinco empresas que combinan, empresas impregnadoras que combinan fibra y polímeros diferentes. Por supuesto, aparte de la adhesión de la fibra y la resina, pues estos sizing sirven un poco para optimizar y reducir la fricción de la fibra, que también es uno de los temas interesantes de tener en cuenta en la educación de estos materiales con los procesos automáticos. Bueno, en esta tabla pues es un poco una ilustración de por dónde andamos de propiedades mecánicas con estos materiales. Como podéis ver, el AS4 o el APC2, que es el material de Solvay, con PIC, que es un material que está calificado y que nosotros pues, estamos utilizando desde hace 7 años y en diferentes procesos, como veremos a lo largo de la charla. Luego también aquí lo que hemos empezado ahora con el PKK, con el distribuidor de Tenkate, y hemos cogido como referencia, aunque es otra fibra diferente, no es el AS4, es el AS7, con la resina de nueva generación de epoxi, que es la M21E. Como veis, las propiedades mecánicas, sobre todo las de field hold compression, las de compresión después de impacto, el crippling, son superiores, y bueno, pues un poco el tema del unfolding. Estos materiales tienen unas propiedades de unfolding excepcionales. Quizá esto de 3 veces mayor, bueno, aquí hemos mezclado muchos resultados, entre resultados de bibliografía, también el comparar el AS4 con el AS7, pero bueno, las propiedades de unfolding como mínimo estaríamos hablando que es el doble de los materiales termoplásticos de nueva generación, lo que abre una infinidad de posibilidades de trabajar con angulares y con costillas en alguna de las estructuras. Bueno, aquí es una transparencia que hemos cogido del catálogo de Tojotenas, en el cual vienen un poco... perdón. La que vienen un poco los formatos de los diferentes materiales impregnados. Está claro que según vamos a utilizar fibra corta, la complejidad de la geometría puede ser más grande, hasta lo que es más restrictivo, que sería las cintas unidireccionales o los tejidos. Está claro que se puede impregnar fibra de carbono, de fibra corta, fibra larga, fibra entrelazada entre la fibra de termoplástico y la fibra de carbono, y principalmente lo que estamos utilizando aquí, que serían los termoplásticos impregnando tejidos. Normalmente el que tenemos calificado es un tejido de tipo satén, un textil de tipo satén, y que puede venir o bien capas impregnadas, o bien el fabricante puede suministrar laminados ya consolidados de termoplástico para directamente utilizarlos en procesos de conformado.
Y finalmente, pues el material termoplástico de cinta unidireccional habitual en las máquinas de encintado. Yo no sé si se verá aquí. Por si alguien no ha visto este tipo de materiales. Bueno, no sé si se distingue muy bien. Este sería una banda de cinta unidireccional de PKK de Gestel y Arkema, un material de los últimos que se han venido fabricando. La cinta unidireccional con el ancho de 6 milímetros que se utilizan en las máquinas de encintado automático. Este es con la resina de PIC. No sé si esto que estoy haciendo sirve de algo, si lo estáis viendo o no lo estáis viendo. Este sería un tejido impregnado con PPS, como veis, la impregnación por ambas caras del material. Y sí. Y otro ejemplo de material de laminado ya consolidado que se distribuye en planchas y con ellos solamente entran las presas de estampación o de termoconformado. En este caso es un material de carbono, tejido de carbono de satén con la resina de PPS. Veis un poco este tipo de tejidos que os he enseñado. Lo que está trabajando, bueno, es un ejemplo de la familia de materiales que se maneja en Tojotenas, pero que otros fabricantes como puede ser Solvay, Cytec, e incluso el recién llegado Gestel, pues está usando, ¿no? Como veis, puede impregnar con PIC, con PKK, con PPS, tanto cinta de módulo intermedio como cinta de módulo estándar. Victres o Tenkate pues también está incorporando materiales, sobre todo de cinta unidireccional de este tipo, en el cual está impregnando con el polímero que hemos hablado del LMPAEC. Bien, empezando un poco la parte de procesos, en esta figura vendría la ruta de los procesos y aquí se muestra un poco las acciones disponibles para la fabricación de materiales reforzados con materiales de refuerzos de fibra de carbono, bueno, reforzados con la matriz de termoplástico. Como veis, esto de la materia prima y la parte de preprocesado de impregnación ya es la que acabamos de ver. Y aquí entraríamos en los procesos principales que veremos ahora. Procesos de autoclave, procesos de compresión por moldeo continuo o no continuo, el encintado o el posicionamiento de cinta o de fibras de forma automática, la pultrusión y el moldeo por inyección. Aquí no vamos a ni hablar del moldeo por inyección porque bueno, no nos daría tiempo y tampoco de pultrusión. Y luego el postproceso pues nos fijaríamos o hablaríamos del tema de uniones. Bueno, en esta figura es una ilustración sobre la mayoría de estas tecnologías de fabricación, pues se buscan las estrategias para fundir el polímero, consolidar e impregnar los refuerzos y luego enfriar la estructura pues, a través de los parámetros de presión, temperatura, tiempo y variación de su viscosidad. Bueno, en el tema de los procesos entraríamos a hablar principalmente de las uniones pegadas y del tema de soldadura. En estas tecnologías de procesos, pues vamos a revisar un poco las 4 tecnologías pues más que nosotros venimos usando, sobre todo por analogía con lo que se hace en termostable. La consolidación en el autoclave,
la consolidación en prensa o termoconformado o estampación, el tema de la consolidación en estufa, simplemente a presión atmosférica utilizando bolsas de vacío. Y bueno, finalmente la laminación automática, que a la vez que laminas, pues consigues la consolidación. En ambos casos, los útiles vienen autocalefactados. Si empezásemos un poco con el conformado en prensa, pues tiene una primera parte en la cual las preformas o los laminados ya que compramos preconsolidados se calientan normalmente en unas cámaras con lámparas de infrarrojos. Aquí es la parte más sensible del proceso, que es la transferencia desde esta cámara a la parte de la prensa en la que se vaya a hacer el posicionado y el termoconformado, y luego viene la parte de enfriamiento y esta es la obtención final de la pieza. Algunos detalles, pues lógicamente los útiles suelen ser útiles de precisión, macho o hembra, suelen estar autocalefactados y también pueden disponer de sistemas de refrigeración, pues para conseguir unas velocidades de enfriamiento adecuadas de acuerdo a la tasa de cristalización que se quiera tener. Hay prensas también que trabajan en el doble sentido de vertical y transversal. Este es un ejemplo de la prensa que alguna vez hemos usado nosotros en Fraunhofer, en Alemania, en Finsa, pues para sacar los larguerillos que luego veréis en alguna de las estructuras que enseñaremos. Esta es la parte de la cámara de infrarrojos y aquí atrás se ve la prensa de estampación. Este es otro detalle, otra prensa en la que se ve un poquito más en detalle la parte primera de la zona de calentamiento del laminado. Hay diferentes estrategias. Como veis, el laminado se sujeta con unos tensores en determinadas posiciones para evitar en lo posible las arrugas durante el conformado. Y luego pues tienen unas estrategias también en ese contorno, se suelen forrar con aluminio, con papel de aluminio, o vidrio, de tal manera que se consiga aislar esta zona y que las temperaturas estén por una temperatura muy alejada de la temperatura de fusión del laminado. Hay veces que la zona que se quiere conformar estaría a unos 400 grados y la zona en la cual están sujetando estos tensores pues estarían alrededor de unos 200-270 grados. Bueno, aquí tengo vamos a quitar el ruido, en el cual se ve es una prensa con la que hemos estado trabajando en una fábrica en el norte de España. Bueno, yo creo que se puede decir el nombre, es Bervetores, en la zona de Avilés, en la que hemos fabricado diferentes piezas de termoconformado. Ahí se ve el laminado, esta es la parte en la que se va calefactando el material con lámparas de infrarrojo. Vamos a avanzar un poco. Estos son procesos que vienen siendo unos 5 minutos, ahí es cuando deja de calentar, cuando se han alcanzado los 400 grados, y aquí bajan los moldes, son, como veis, moldes que vienen calefactados, en este caso están calefactados por aceites minerales. Bueno, y esta es la parte en el momento en que se separan los moldes macho y hembra. Esta es la pieza ya termoconformada. Que por supuesto es una forma que se puede reprocesar. Si queremos ahora se podría invertir, se podría volver a hacer plana cambiando los moldes lógicamente y luego se podría conformar de nuevo hasta obtener la dimensión final. En el siguiente proceso sería el autoclave. En el autoclave, por supuesto que se usa para superficies complejas. La consolidación, el autoclave es una opción
y que también veremos a lo largo de la charla que en algunos centros se sigue utilizando como un proceso básico de la consolidación de los termoplásticos. Muchas veces es necesario para asegurar una buena calidad y un bajo contenido en huecos. Los tiempos de consolidación son de 3 horas frente a las 10 horas que pueden ser son significativamente menores a los tiempos que se producen en los termoestables. El tema son los materiales auxiliares. Las bolsas de vacío son las típicas de Kapton o de polimida. Son materiales caros y materiales que no son muy amigables para el tema de su manejo en zonas conflictivas de cambio de espesores o superficies más bien complejas. Bueno, ya pasaríamos un poco a la parte de la laminación automática o de consolidación in situ y empezaríamos hablando de las fuentes de calentamiento, que es lo básico en esta tecnología. Aquí tenéis un poco la evolución desde lo que podrían ser las antorchas de gas nitrógeno caliente, que es como se empezaron este tipo de máquinas, hasta lo más eficiente, que son los láseres. Hoy por hoy, lo más efectivo, como veis en esta tabla comparativa, es los láseres de diodos. Y en esto, pues, decir que esto no acaba aquí. Hoy se utilizan los láseres de diodo, pero bueno, hay algunas tecnologías también con láser, pero son unos microláseres, unas lámparas que es un sistema que está poniendo filis en algunos cabezales de robot, en alguna empresa, en alguna fábrica como es Coriolis para sus equipos y que se están trabajando, pues yo creo que lo están trabajando principalmente en Fraunhofer. Y bueno, vamos al proceso que ahora mismo tenemos implantado en FIDAN con la máquina de encintado automático con tecnología láser, una fuente de láser. Estas son el primer cabezal que tuvimos en FIDAN, tiene por supuesto un láser para calentar el material, las bobinas de alimentación del material, una serie de guías para mantener el material con tensión, un rodillo que aplica la presión cuando el material está fundido y con el cual va consolidando capa a capa. Y bueno, en este momento también con la lectura que tenemos de las temperaturas de la termografía, pues sí se ha conseguido pues, sacar un modelo de transmisión térmica en la cual tenemos un control automático de la temperatura actuando sobre la potencia del láser. En este vídeo se ve un poco cómo funciona la máquina, ya digo, con una única mecha. Las mechas tienen un ancho de entre 6 y puede trabajar con 6 milímetros, se puede trabajar también con 12 milímetros. Y bueno, como veis, puede trabajar en superficies planas, lógicamente, o en superficies curvas. Este es uno de los demostradores que más adelante se enseñará de lo que se hizo de una piel que estaba pensada para un demostrador de fuselaje. Bueno, un poco desde el punto de vista del modelo de sacar modelos para el proceso, pues las variables, los parámetros de este proceso básicamente son la velocidad de laminación, las temperaturas del láser, la longitud o el perfil del láser que influye en la sección del láser que calientas tanto del material, del sustrato del material como el material que vas alimentando, y el reparto de esa radiación entre el material que alimentas y el material que es el sustrato. Esta es la metodología que hemos usado para caracterizar la ventana de procesos en estos materiales, lógicamente partiendo de los parámetros de proceso, el material, porque también veremos un poco más adelante la morfología del material, la influencia que tiene en la calidad que sostienen las piezas,
Y bueno, la fabricación de paneles planos para sacar propiedades mecánicas y siempre relacionarlas con las referencias de los mismos paneles que se han procesado en prensa o en autoclave. Ahora mismo el grado de consolidación que estamos obteniendo, el grado de consolidación para nosotros es una relación entre una propiedad como es la cortadura en los paneles fabricados en autoclave y los paneles fabricados en consolidación in situ, pues estamos obteniendo, como veis aquí, unos valores alrededor de entre un 85 y un 90 del valor de referencia. Esto es una ilustración de cómo ha ido evolucionando el primer prototipo que tuvimos de la máquina. Bueno, se me ha olvidado decir que todo esto, bueno, no es final, esto hemos estado trabajando en colaboración con el suministrador español para estas máquinas, que es Torres, pues bueno, desde hace 7 años y, por supuesto, con el apoyo de la parte de Airbus militar, que es la que ha soportado pues, gran parte de todo este desarrollo, aparte de otra financiación que hemos obtenido a través de proyectos europeos. Bueno, aquí veis un poco los prototipos, desde el primero hasta en lo más importante fue utilizar un escáner en el láser, con lo cual podíamos utilizar diferentes perfiles de láser, que significaba pues calentar más o menos longitud en el material sustrato y más o menos longitud del material que alimentabas. Este es el cabezal que hoy existe, que puede trabajar con un material de 1/4 de pulgada o de media pulgada y que hoy está montado en una máquina más chiquitita, ya que el gantry, el puente a donde tenemos este cabezal se ha sustituido por la evolución de un nuevo cabezal, un cabezal de 8 mechas que se está utilizando ahora mismo para los proyectos que tenemos del ala y del fuselaje. Bueno, en el tema de esto de la consolidación in situ, está claro que pasar desde la consolidación autoclave a la consolidación in situ hay una fase intermedia, que es la que se está siguiendo en algunos centros en Europa, la parte yo creo que holandesa, de los centros en Holanda, y la parte francesa está trabajando más en procesos de consolidación de 2 pasos, una laminación muy rápida y una posconsolidación en autoclave o en estufa. Y la parte española, y yo creo que en algunos centros de Alemania, es obtener la consolidación in situ, evitando la posconsolidación tanto en autoclave como en estufa. Aquí el tema es el tiempo mínimo de contacto íntimo entre los dos materiales, y si vas más despacio, pues puedes conseguir una buena consolidación y puedes ir más deprisa, pero evidentemente pues tienes que pasar por un proceso de posconsolidación. En esta figura, muy rápido, me gustaría ver un trabajo que estamos haciendo. Hay una compañera que se lleva ya tiempo trabajando en esto, trabajando sobre Isabel Martín, que está trabajando sobre los diferentes modelos, empezando por el tema del modelo de transmisión de transferencia térmica, en el cual se sacan las diferentes temperaturas, y que esto influirá pues sacar el modelo cinético de cristalización, cinéticas del tipo de Abrami, la degradación, que son expresiones del tipo de Arrhenius, o el tema de pegados, pues todos los procesos de difusión, teniendo en cuenta los estudios de radiología por viscosidad. Yo creo que sería interesante, me atrevo a lanzar aquí el reto de que uno de los próximos seminarios se pudiese hablar del tema de estos modelos, porque hoy por hoy la simulación de este proceso y comprender perfectamente los mecanismos que influyen o que tienen función dentro de la consolidación en una máquina de este tipo es básica. En el tema del material, como iba anunciando antes, pues es de cara a aumentar el nivel de automatización, se necesita conseguir una alta calidad de las cintas, ya que la laminación se produce capa a capa y tira a tira, y esto introduce un efecto que es la porosidad intercapa. Y
Y esta la puedes usar laminando más lentamente, la puedes eliminar trabajando a velocidades más lentas y aplicando la presión cuando el material está fundido, pero la porosidad que ya viene del material, la coloración del rodillo, esto es francamente difícil. Hoy por hoy pues estamos trabajando, y eso es el mensaje que he puesto al principio, de trabajar con los suministradores de material de cara a obtener materiales con una buena uniformidad de espesor. Este tipo de variación de espesor es muy nociva para obtener una buena consolidación, reducir la porosidad de la materia prima, trabajar sobre la uniformidad de la anchura para poder obtener pues unos gaps durante la laminación mínimos. Y de cara a mejorar la productividad de la máquina y aumentar la velocidad de laminación, pues pasa por obtener este material de grado podríamos llamar material con un grado de laminación automática. Como veis, con este tipo de calidad de la materia prima, pues se obtiene un material en el cual podéis ver que hay una buena adhesión entre capas, pero que se sigue manteniendo la porosidad que ya proviene del material de partida. Tuvimos la oportunidad de utilizar un material que fue un material de desarrollo, trabajando con Solvay, con Site de Solvay, con el PIC. Veis que un material con esta calidad pues se obtiene una calidad extraordinaria en los laminados finales. Bueno, este es el nuevo concepto del cabezal de 8 mechas, que ahora mismo es en el que está trabajando FIDAM para el proyecto que tenemos del ala con Airbus. Bueno, aquí tenemos otro tipo de láser, pues tenemos también un control cerrado, en bucle cerrado de la máquina, o sea, de la potencia del láser. Bueno, este es otro proceso que sería un proceso de continuo o semiautomático, que es un proceso de continuous compression mode, de moldeo continuo por compresión, en el cual se obtienen estos diferentes perfiles. Es un proceso que se está trabajando en una empresa que es Experion en Alemania. Puedes trabajar con diferentes orientaciones y puedes obtener estos perfiles, solamente que las secciones son constantes. Aquí la prensa en algunos de ellos trabaja de forma vertical y de forma horizontal para conseguir estos perfiles, como digo, y con ellos están haciendo larguerillos y vigas de suelo. Esta es una solución para trabajar en los perfiles con dimensiones superiores a los 2 metros, prensas de estampación o de moldeo por compresión superiores a 2 metros son francamente difíciles bueno, no existen, ¿no? Entonces esto sería una alternativa. El otro proceso que estamos trabajando con un centro español, también se puede decir, es AP Plus en Barcelona. Es un proceso de roll forming. Ellos tienen un proceso de roll forming, utilizando un cabezal un cabezal en el cual vas obteniendo la configuración con rodillos, vas obteniendo la configuración final de la viga. Y bueno, pues la intención en este momento es obtener perfiles del tipo Omega o perfiles del tipo T con un sistema en el cual ahora mismo
tiene dos desafíos concretos, el cómo calefactar y cómo calentar un material a esa temperatura de unos 400 grados y a la vez, pues, con qué materiales de rodillos y cómo actuar con esos rodillos para obtener estos perfiles. El tema de uniones, pues tendríamos muy rápidamente la soldadura por resistencia. Se utiliza la corriente eléctrica a través de resistencias provocando el calor para fundir el material. Se utiliza en piezas de tamaño medio, no tiene limitación de espesores. La velocidad pues no es muy grande, es 1 metro por minuto. Esto ha dado buenos resultados con la fibra de vidrio, pero con la fibra de carbono pues tiene problemas de fugas. Y bueno, pues hoy por hoy, ahora mismo, pues está en la fase de estudiar los efectos de los parámetros del proceso en las propiedades mecánicas. Esto se ha aplicado con fibra de vidrio y el PPS en los bordes de ataque de Airbus. Esto está hecho por Fokker. Y en algunos demostradores del A320, pues empresas como es DLR o Aviacom, que se utilizan tapas en el A320. El tema de soldadura por inducción son bobinas que producen campos electromagnéticos que inducen corrientes de Edding en un laminado conductor de carbono y pues, producen calor para fundir el termoplástico. En el tema de la fibra de carbono se necesita el subsector. El subsector, bueno, pues hoy por hoy es un material usado por su capacidad para absorber la energía electromagnética y convertirla en calor. Bueno, aquí hay algunas cosas que se están haciendo nuevas, de utilizar la propia fibra de carbono, la conducción de la propia fibra de carbono, incluso dopándola con grafenos para evitar el subsector, que no deja de ser un material intrusivo dentro de la unión. Es un proceso que hoy por hoy es lento, con unas velocidades de 5 milímetros por segundo. Bueno, este es el tipo de estructuras que se están soldando. De hecho, bueno, KV holandés está trabajando en ello y, bueno, pues como veremos más adelante, pues hay estructuras ya certificadas en el tema del Gulfstream. Finalmente, la soldadura por ultrasonidos, el sonotrol que crea una vibración por ultrasonidos acoplada a unos traductores piezoeléctricos que tiene frecuencias pues, trabajando entre 20 y 50 hercios. Esa vibración produce calor por fricción y funde el termoplástico en la interfase que se quiere unir de los adherentes. Es muy rápido. Es un proceso perfecto para procesos de soldadura por punto. Tiene algunos problemas en espesores y tolerancias y, bueno, pues está pendiente de asegurar su reproducibilidad. Se están utilizando en Airbus en algunas estructuras de suelos con tejido y con PEI, y en los clips del fuselaje de carbono con PIC y con PKK también se están usando para unir algunos rigidizadores en estas estructuras. Bueno, muy rápidamente, esto sería un poco las aplicaciones que han tenido éxito en las estructuras aeroespaciales. La introducción de los termoplásticos empezaron en Airbus alrededor de los 1990, llegando a certificarse alguna estructura primaria en el 2019, es el caso del Gulfstream del 650 de Fokker, bueno, y GKN. Esto se ha trabajado principalmente con PPS y el material era de Tencate. Bueno, ¿por qué no hay más estructuras de termoplástico volando? Bueno, todo el mundo piensa que los proyectos que ahora mismo se están centrando en el Clean Sky y en los proyectos que también está impulsando Boeing en el New Market Airplane, pues eso va a favorecer, aparte de la madurez de los procesos, va a favorecer la introducción de estos materiales en nuevas estructuras. Bueno, está claro que en estos 15 años de introducción de los termoplásticos, estos han madurado. Cada vez hay más productos en producción en serie y con un mayor grado de automatización. Las estructuras que ahora mismo hay volando pues son paneles de suelo, costillas y otras estructuras termoconformadas, bordes de ataque del ala, quizás es la estructura más grande que está en vuelo, en el A340 y en el A380, con la soldadura de las costillas, los radars y
los elevators en el buffer como he dicho, y los paneles de acceso del ala. De cara a los procesos, pues está claro que desde la evolución de la consolidación en autoclave, el termoconformado en prensa, la soldadura, pues estaríamos en esta fase de la la consolidación in situ con una fase de postconsolidación, y lo que tiene que ser, lo que creemos que puede ser una realidad muy pronto, es la proceso automático de posicionado de fibra y consolidación in situ en un solo paso. Esto es un detalle quizás simplemente de la parte de lo que está haciendo Fokker, lo que he dicho del radar y del elevator, con un proyecto que fue el TAPAS, el Thermoplastic, bueno, no me acuerdo lo que se estuvo haciendo con fondos de la Comisión Europea, y que es una estructura que por hoy ya está certificada. Es este tipo de estructuras de costillas, y como hemos dicho, pues aquí por ejemplo un ejemplo de un borde de ataque con rigidizadores soldados por inducción. Este es otro ejemplo en el cual se combinan costillas que están haciendo en Premium Aerotech y también están volando, de cara a una laminación automática con bandas de cinta unidireccional de 50 milímetros, en lo cual lo que va variando es la orientación con la mesa, con el útil de posicionamiento, con una máquina de Fiber Force. Y bueno, pues el proceso de estampación normal. Este es otro detalle de un proceso de estampación, y aquí lo único, pues, detallaros un poco en los útiles de estampación, pues hay veces que se pueden usar pues determinadas combinaciones de multiplicadores de presión, y para adaptar la exactitud del útil macho y con el útil hembra, y absorber las faltas en el espesor o las deficiencias en el espesor, utilizar mantas de silicona. Finalmente es un ejemplo que en este momento está más industrializado, que son los clips, los angulares de unión entre los rigidizadores y las cuadernas en los fuselajes del 350. Una célula totalmente automatizada, tanto de calefacción y del material y estampación, así como su manejo de toda la estructura en una célula totalmente automatizada. Otro detalle de unas estructuras que es con éxito y que actualmente están certificadas en lo que está haciendo Fokker, en el radar y en el elevator, y sobre todo en el proyecto TAPAS, que estaba pensado para las estructuras de los cajones de torsión, es lo que llaman los butt joints, las uniones a tope, en el cual preformas planas que se fabrican en ATL, en máquinas de tintado automático, después se cortan y se unen a tope con el alma de los larguerillos para formar un larguerillo en T, y se utilizan unos insertos en los radios que son unos insertos moldeados por inyección con fibra corta, que hay diferentes opciones: utilizar la misma resina, que es el PIC, o utilizar otras resinas como puede ser el PI o puede ser el PAE, con lo cual pues puedes unirlo a una temperatura inferior a la fusión del material en el que está formando las cabezas o el alma del larguerillo. Y bueno, vamos rápidamente a entrar ya en los desarrollos actuales. En los desarrollos actuales, aquí hay una visión, no sé, está quizá muy resumida, de los programas que se están desarrollando ahora mismo en Europa. En la parte holandesa estaríamos hablando del TAPAS 1, como he dicho, que serían esto que hemos hablado antes, de la estructura pensando en un cajón de torsión. Y luego en el TAPAS 2, que están dedicados principalmente a las estructuras de fuselajes. Los proyectos
El proyecto TAPAS, evidentemente, es un consorcio que está dirigido por Airbus, en el que participan pues, las empresas holandesas más significativas, desde Fokker, KVE, la Universidad de Delft, la Universidad de Twente, DTC, que es un especialista en termoconformados y en estampación. Y bueno, pues en el tema del fuselaje, que luego veremos un poquito más en detalle, pues sería la competencia con los programas que, por ejemplo, estamos desarrollando aquí en España. En España, bueno, aquí vienen los nombres del ISINTER, el GRA y el OUTCON, que aquí vienen las estructuras más significativas que hicimos de estructuras integradas, totalmente integradas, de una piel con los rigidizadores hechas por coconsolidación. Como he dicho, la coconsolidación nosotros la definimos como la fusión de las dos preformas en un solo paso, utilizando esta tecnología de láser. Aquí hay alguna, en el GRA, el paso fue usar una integración de estos rigidizadores y estos largueros en una estructura que hoy por hoy se está ensayando en una cabina de un avión regional en Airbus Military. Y la parte del OUTCON, que es el proyecto, bueno, en este momento para nosotros estrella, junto con Airbus Military, con el soporte de Airbus Military, en el que estamos trabajando con un consorcio en España, en el que está Arnova, Tecnalia, bueno, en el cual pues es un ala con rigidizadores, 7 rigidizadores. Este es el primer demostrador que se hizo hace 2 años. Y luego pues otro proyecto que hemos ganado en fondos europeos, en el cual estamos trabajando también con Arnova para el tema del fuselaje. Y luego, pues alguna pieza significativa, como son los marcos de ventana, que están hechos por estampación y que esperaremos integrar en estos paneles de fuselaje, intentando que sea una integración en la cual no se haga por remachado. Los franceses están trabajando también con unos sistemas parecidos a la parte holandesa, el tema de, sobre todo basándose en soldadura por inducción para la integración de los rigidizadores en paneles que se fabrican por laminación automática, pero que se consolidan en 2 pasos. Necesitan una fase segunda de posconsolidación. Bueno, esto es la parte en Airbus en Fidan, de lo que hemos hecho en estos 7 años, fabricando desde paneles planos para el ajuste de los parámetros en la ventana de proceso. Y como ya hemos explicado, en estos 3 proyectos, el ISINTER, el GRA y el LUC 2, pues son estructuras desde planas con doble curvatura, pero con una integración de rigidizadores, con unos paneles en los cuales se encuentran todos los conceptos de diseño típicos de estas estructuras, refuerzos locales, etcétera, etcétera. Y luego, pues lo último en lo que hemos estado trabajando como un primer paso es el panel, el primer demostrador del panel para el ala que se montará en el avión regional del Clear Sky de Airbus Military. Todo esto se está haciendo con un material que es el PIC. El tema del marco de ventana, pues hemos trabajado con PIC y con otro material que es la poliamida, un nuevo material de poliamida impregnado en fibra de carbono que ha estado trabajando Arkema y que nosotros hemos caracterizado en 2 pasos, laminación automática y conformado en prensa. El sistema de fabricación de estas estructuras, la fabricación de los larguerillos pasan por una laminación automática, la estampación en prensa. Estos rigidizadores se integran en unos útiles que tienen esos huecos en los cuales se posicionan los rigidizadores con unos útiles que mantienen la forma, sobre todo de la parte de la base sobre la que se va a laminar la piel. Y la laminación automática de la piel, hecha con una máquina de encintado de una mecha o de 8 mechas, como hemos hecho en el ala, y bueno, con resultados, pues yo creo que francamente buenos. Esto es un detalle del ala del avión que tenemos, del panel superior del ala que se está haciendo en termoplásticos con Airbus Military. Y bueno, yo en 3 minutos creo que lo más ilustrativo es ver un vídeo
de cómo se fabrica este ala. Esta es la fabricación de los rigidizadores en autoclave. Estas se hacen, son larguerillos en T, con lo cual se empiezan fabricando las Ls. Esto se hizo en su momento en el autoclave. Hoy por hoy este proceso está caracterizado para hacer también en estufa. Estas Ls, de hecho, se hicieron primero en estufa, luego se integran en el autoclave para obtener las Ts. Como veis, esto es lo que hablábamos antes de las bolsas de vacío en autoclave, en que no son lo más amigables el uso del Kapton, además de su precio. Bueno, en final sabéis que tenemos dos autoclaves. Este es el más pequeño y todos ellos están preparados para trabajar a temperaturas de 400 grados, pensando precisamente en esto de los termoplásticos. Los autoclaves no deja de ser un equipo suficientemente atractivo para trabajar con estas estructuras. Bueno, aquí viene la parte del desmoldeo de la pieza. Como veis, se obtienen dos rigidizadores en un solo paso. Bueno, esto es la laminación con la máquina de encintado automático. Ese es el mismo cabezal, pero en su momento se hizo en Pamplona, montado sobre un robot. Hoy en día este cabezal está montado sobre un gantry en nuestras instalaciones de final. Este es el desmoldeo. El útil, por supuesto, pues no lo he comentado antes, pero son útiles autocalefactados, se laminan sobre un útil que está a una temperatura de unos 250 grados. Los útiles tienen incorporado vacío, todo ello es para poder aplicar la primera capa, que es la más importante durante toda la laminación. Veis aquí los conceptos de diseño de refuerzos locales, que además deben copiar los rigidizadores, con lo cual pues, se demuestra que esto es posible, al menos en el proceso de conformado que estamos haciendo en el autoclave o en la prensa, o en la estufa. Este es el siguiente proyecto de fuselaje en el que estamos metidos ahora mismo. Este es el primer demostrador que se hizo. La tecnología o el procedimiento es básicamente el mismo que hemos hablado anteriormente. Aquí se utiliza un PISA calefactado después de que se lamine. Y bueno, estos son diferentes pasos hasta conseguir el demostrador final con rigidizadores. Lógicamente, en el proyecto que tenemos con Aernova, en el fuselaje, con fondos de la Comunidad de la Comisión Europea, aquí incorporaremos las cuadernas, que ya veremos si se fabrican en tejido, se fabrican en cinta unidireccional, termoconformadas en prensa, y que se uniría todo en un solo paso. El objetivo, como veis, es tener la estructura total en un solo paso. Lo que sí hemos hecho, desde un punto de vista de comparativo de costes y también un poco pues, para seleccionar posibles procedimientos de reparabilidad, hemos hecho otra estructura en la cual los rigidizadores y la piel previamente consolidada en la máquina de encintado automático, se une la pieza final en autoclave o en estufa utilizando adhesivos. Como veis, aquí el utillaje es muchísimo más complicado porque se necesita mantener la configuración de la omega durante la desconsolidación que se producirá al volver a calentar a 400 grados en el autoclave. Estas las ventanas, los marcos de ventana que he comentado antes, que hemos hecho en PIC, hemos hecho en PEI, hemos hecho en poliamida. Bueno, un detalle, todo esto lo hemos hecho con PIC, pero por el mandato de Airbus es que se utilice el PKK en los fuselajes. Esta es la estructura que ha fabricado Firan, y esta es la estructura ahora mismo muy parecida
que se está trabajando en Francia, en Estelia, en el cual los rigidizadores pues, vienen unidos por una soldadura por inducción, en el cual el sistema este está montado sobre un cabezal en un robot. Y ya por último, el concepto de fuselaje en el TAPAS 2, este es el concepto que está teniendo Fokker. Como veis, es una estructura muy parecida en el cual viene incorporado las cuadernas. Y el proceso es la laminación de la piel, se hace por una máquina por ultrasonidos, en lo cual la unión es por puntos. El montaje sobre un útil muy parecido al que usamos nosotros. Los rigidizadores en T pues vienen con el procedimiento, o bien en omega o bien en el T, utilizan la configuración esta de los bad joints. La consolidación se hace en autoclave. Fokker sigue apostando por la consolidación final en autoclave. Y luego la incorporación de las cuadernas se utiliza con unas soldaduras, que es una industrialización del proceso de soldadura por resistencia, en el cual se utilizan, como veis, pues unos útiles que serían como unas planchas, en el cual pues transmiten el calor suficiente para fundir el material, aunque se desconsolide el pie de la cuaderna, pues tiene suficiente presión la que aplica el robot para que esto se una y se vuelva a consolidar el pie de la cuaderna. Bueno, pues hemos llegado ya al final. Conclusiones, las leo muy rápidamente. El tema de termoplásticos tiene una capacidad del mismo orden que el suministro de los termoestables. La cadena de suministro ha evolucionado enormemente en la última década y tiene una oferta cada vez más amplia, con muchos más suministradores. Esto no está en manos solo de un suministrador. Los composites termoplásticos no son ya un sueño inacabado, son una alternativa real de reducción de costes de producción para los próximos años y una tecnología verde. Los composites termoplásticos, como hemos visto, sobrepasan propiedades de comportamiento mecánico de los termoestables, las hemos citado antes. El PIC es el polímero pues, más prometedor. Yo creo que esa es la referencia, el estado del arte ahora mismo en termoplásticos, es el más maduro, pero a la vez es el más caro. El PKK y el LMPAC tienen un particular interés desde el punto de vista competitivo en la laminación automática. Por supuesto, requiere un mayor control en la fase de enfriamiento, por lo que hemos hablado de la cinética de cristalización entre el PIC y estos dos. La velocidad de la laminación como función de la velocidad de la máquina, de consolidación in situ y parámetro de proceso tiene un valor determinante en el coste de las piezas. Esto es algo que es un desafío. Los esfuerzos para vencer la escasez de estrategias de reparación se van produciendo. Hoy por hoy, pues hay ya, nosotros aquí en Fidan tenemos algún que otro proyecto con Airbus Military de cara a estudiar y caracterizar uniones que son están pensadas para dedicarlos al tema de reparabilidad. El grado de consolidación se viene incrementando con la evolución de la configuración del cabezal de la máquina de in-situ consolidation y en este momento pues, estamos en una fase de poder incrementar con algunas mejoras que tenemos en la máquina de 8 mechas y por supuesto con los proveedores de material que nos suministren un material pues con el formato de slick tape y una calidad que pedimos para adaptarla a las limitaciones que puede tener nuestra máquina. De hecho, resina en ambas superficies de contacto más suaves y más planas, distribución homogénea y uniforme en la fibra y resina y el control de variación de espesores. Perspectivas y desafíos, bueno, por supuesto, los datos mecánicos y admisibles de diseño con los nuevos materiales. Tenemos hecho pues, varias campañas de ensayo para caracterizar el PIC, ya que en el proyecto que tenemos con Airbus Military en el ALA pues pasa por esto, pero en el PKK y en el PAEC está prácticamente casi todo por hacer. Y bueno, eso es una de las cosas que tenemos previstas en el tema del fuselaje. Favorecer todas las actividades necesarias en los materiales y configuración de máquinas para evitar claramente la posconsolidación de los procesos in situ e incrementar las velocidades de laminación. Bueno, nosotros pensamos que aquí esto es básico porque los termoplásticos creemos que con respecto a la soldadura por los datos que manejamos de propiedades mecánicas, este es el proceso idóneo, pero vamos a una velocidad de consolidación muy baja
y necesitamos una calidad del material mayor y determinados cambios en la configuración de la máquina y sobre todo en la óptica del láser para poder aprovechar las ventajas del calentamiento, aumentar zonas de calentamiento, etcétera, etcétera. El control de enfriamiento, cuando vayamos a trabajar con estos nuevos materiales del PKK o el MPAE, materiales para los rodillos de compactación, ahora mismo tenemos unos materiales de goma que se deterioran muchísimo y hay que estar cambiándolos continuamente. Por supuesto, el área de simulación de modelos para entender los fenómenos que se producen en el proceso automático de consolidación. Reducción tanto de los precios de materiales auxiliares como en los prepregs, de acuerdo a la evolución de la demanda y del mercado, pero esta evolución, este punto yo creo que ya hemos comentado que evoluciona en una manera de que esto va convergiendo más hacia los precios que se tienen en los materiales termoestables, tratamientos superficiales y sistemas de protección contra rayos, que eso está por desarrollar, y los materiales de sistema de protección contra rayos que se puedan adaptar a manejarlos en las máquinas de encintado automático. Por supuesto, aplicar tecnologías de inyección con fibra corta y reutilización en la fabricación de angulares de clips, me refiero a materiales que se puedan reciclar a partir de termoplásticos. Y, bueno, lo que sí es necesario son demostradores de tamaño real con estructuras, superficies complejas. Y, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo siempre ponemos una foto de los compañeros que, y hoy más que nunca, yo que me estoy empezando a marchar de FIDAN, pues de la gente que ha estado trabajando y que está trabajando, que trabaja y que si Dios quiere seguirá trabajando en estos procesos y con estos materiales. Como todos los proyectos estos de investigación, pues bueno, nadie es diferente, pero para nosotros yo creo que han sido unos proyectos en estos 8 años, no sé si ellos estarán de acuerdo, de mucha sangre, de mucho sudor y de muchas lágrimas. Y algunas veces, o de vez en cuando, pues también de mucha suerte. Y bueno, pues sé que me he pasado un montón, pero es que he tenido problemas aquí con el sistema del ordenador. Elena, cuando quieras. Bueno, Fernando. Perdón, sé que me he pasado mucho de tiempo. No, tienes todo el tiempo que quieras y es un placer escucharte y que hayas compartido con nosotros estos 8 años intensivos de desarrollo y de gran trabajo, como bien decías, de todo el equipo de FIDAN. Lucas Lorenzo comenta que se ha hecho corto. Un asistente, su nombre es Lucas Lorenzo. No sé ahora mismo de qué empresa es, Lucas, a lo mejor nos lo puedes decir. Comenta que se ha hecho corto, o sea que quizás nos tienes que hacer una segunda entrega, Fernando. Yo ya no creo que sea la persona adecuada ya para hacerla. Bueno, si os parece... Hay mucha gente que tiene ganas de hacer estas cosas porque creo que ahora es su tiempo. Ya el mío ya ha pasado. ¿Qué va? Bueno, si os parece, abrimos el turno de preguntas, comentarios que queráis hacerle a Fernando. Y bueno, pues abierto está para cualquier cosa que queráis comentar. Mientras se os ocurren preguntas, pues... Elena, la pregunta, tú me las lees, ¿no? Yo no tengo que hacer nada aquí. Sí, yo te las leo, no te preocupes. Mientras se os ocurren las preguntas, os invito a participar del siguiente webinar, que será el 22 de noviembre y que lo impartirá Albert Turón del Grupo AMADE de la Universidad de Girona y bueno, tratará sobre uniones adhesivas. Se titula Un enfoque integral para el diseño estructural de uniones adhesivas. Dicho esto, pues bueno, invitados estáis a participar del siguiente webinar.
Podéis utilizar preguntas y respuestas o chatear. Mario del Arco ha hecho un comentario, pero no sé si podría ser un poco más preciso durante tu intervención, Fernando, y ha comentado si tenéis algo de Cominglet. No sé si para ti esto ya puedes dar una respuesta. No tenemos nada de Cominglet. De acuerdo. Cominglet es un tejido... Nosotros, él sabe, Mario, que... Bueno, y aprovecho para saludarle, que hacía tiempo que Mario estuvo trabajando aquí con nosotros en FIDA. Y bueno, pues él sabe que, bueno, él sabe, nosotros nuestra obsesión es el encintado automático y trabajar con cinta negra. Vale. Eduardo Galofré de Mel Composites te da las gracias por la charla y te dice que le ha resultado muy interesante. Tenemos una pregunta de Elena Rodríguez Senín que comenta que queríamos volver a preguntar si efectivamente hay mucha diferencia entre procesar con autoclave y sin autoclave. No, por ejemplo, es una sorpresa por ejemplo, con el PIC. Siempre pensábamos las cosas que por ahí de los años 90 que teníamos que aplicar presión de 15 bares en materiales. Gente que sabe mucho más que yo y que es una referencia, porque han sido pioneros en esto de los termoplásticos, de Fokker. Yo siempre les he oído decir que el procesado de PIC, lo importante son las temperaturas, el que el material se vaya a fundir y que no son procesos de grandes presiones. De hecho, caracterizaciones que hicimos nosotros en FIDAN y en otros centros, compañeros también de Airbus en la zona de Nantes, pues han procesado el material con un bar de presión, vamos, en estufa y con vacío, o sea, un bar, y los resultados pues son equivalentes. De acuerdo. Mario del Arco te daba las gracias por tu respuesta a la pregunta anterior. Joel Granados pregunta, hola Fernando, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Y dice, has comentado que estáis en fase de caracterizar aún las propiedades mecánicas. ¿Perdón? ¿Estamos en fase de? De caracterizar las propiedades mecánicas. Pero quisiera saber si habéis hecho ya algún ensayo y qué resultados habéis obtenido. Particularmente, ¿cómo afecta el hecho de realizar soldadura en las piezas? Bueno, nosotros soldadura no estamos utilizando hoy por hoy soldadura. Hicimos algunas cosas de soldadura por resistencia y nuestros resultados pues venían siendo bastante más bajos que las uniones en las que usábamos uniones pegadas utilizando PIC. Dos adherentes de PIC con un hilo de PIC. Lo que estamos caracterizando en el material de cara al proyecto que tenemos con el Military en el ala, pues es con PIC, que lo hemos caracterizado a temperatura ambiente, a 120 grados, a 70 grados, y ahora estamos en esa fase de entregar estructuras de subcomponentes que se van a ensayar ya no en las máquinas estas de ensayo de laboratorio, sino en otros centros que están equipados para llegar a hacer ensayos full scale, porque de hecho esa estructura se va a hacer un ensayo en tierra y que luego, pues que luego se va a montar otra estructura, otro panel de termoplásticos en un ala en el avión regional de los militares. No sé si he contestado. Yo creo que sí, si no ya nos dirá algo. Elena Rodríguez, a la pregunta anterior, la diferencia entre procesar con autoclave y sin autoclave, añade, con el proceso automatizado, el equipo empleado para el posicionado y luego la consolidación en 2 pasos y el empleado en consolidación con un solo paso, ¿es el mismo?
Bueno, esa es lo que tenemos en eso estamos hoy por hoy. Hoy por hoy el hacerlo en 2 pasos, el grado de consolidación es superior a hacerlo en un paso. Estábamos, creo que lo he comentado, en unos valores de un grado de consolidación alrededor de un 85, un 90%. Pero no deja de ser un valor suficientemente más alto que los valores que se están obteniendo con resinas epoxi. Esto no tenemos por qué llegar al 100%. Si de cara a los admisibles de diseño, pues se puede diseñar con esos valores y esos factores de seguridad. Pero está claro que si tú el material que has laminado vas mucho más deprisa, el grado de consolidación es mucho menor, y luego haces un proceso de post-consolidación y autoclave en estufa en el cual durante 20 minutos tú mantienes ese material fundido y con una presión, aunque sea de un bar, que es suficiente para obtener un grado de consolidación superior al que se utiliza con un solo paso. Elena añade que se refiere a si el equipo del IAP es el mismo en ambos casos. Sí, bueno, de hecho, bueno, los colegas franceses están utilizando una máquina de Coriolis, es un robot en el cual tienen pues un cabezal, pues no digo que sea igual, pero bueno, el láser más o menos lo compramos al mismo suministrador y bueno, pues nosotros tenemos nuestros secretos y nuestra forma de repartir la energía entre el material que vas aportando y el sustrato. Pero el equipo, en definitiva, es el mismo. Es un láser que calienta y calientas, pues ahí viene el secreto. En el caso de si lo haces en 2 pasos, pues a lo mejor puedes calentar menos longitud del sustrato, porque sabes que después lo vas a consolidar en estufa y con presión o en autoclave. Y añade Elena que entiende que en el caso de consolidar a posteriori, el IAP es más rápido. Sí, claro, puedes consolidar. Bueno, de hecho, me parece que lo hemos visto en lo que he puesto de Fokker. Fokker hace una laminación, bueno, no con láser, la hace con un sistema que es con ultrasonidos, con lo cual, como hemos visto que la soldadura por ultrasonidos es fabulosa para unir por puntos, pues tú fabricas una piel unida por puntos, pero que después vas a consolidar en el autoclave. Vale. Evidentemente, estamos hablando del orden de 5 o 6 veces más rápida la velocidad. De acuerdo. Bueno, Elena, si quieres añadir algo más, y si no, si ya está cerrado el tema. Seguimos con Mario del Arco, que vuelve al tema de la soldadura. Y te pregunta, ¿hay mucha diferencia entre trabajar con termoplásticos de altas propiedades y termoplásticos ingenieriles? Empezamos con las temperaturas de fusión. En unos casos estamos hablando de 400 grados, otros estamos hablando de 200. Todo eso tiene influencia. Los útiles no tienen que ser tan sofisticados como los que estamos usando ahora, que son calefactados y este tema. Yo no le veo que en la experiencia, por ejemplo, con la poliamida, que si se ha hecho un material impregnado con poliamida, Arkema, que estuvimos caracterizando en la máquina que teníamos de consolidación in situ, pues íbamos a una velocidad suficientemente rápida porque luego lo íbamos a consolidar en la prensa de termoformado. Creo que son los parámetros de proceso dependiendo de la temperatura de fusión. Yo no le veo otra explicación. Vale, bueno, Elena Rodríguez comenta que sí, que le has
le has contestado a su pregunta y te da las gracias, que le ha parecido muy interesante. Y en cuanto a una de las preguntas anteriores, de Joel Granados, también contesta que sí, gracias, le ha respondido a su cuestión. Te envía un saludo y añade que lo siguiente: estaremos ansiosos de conocer los resultados de los ensayos de estructuras en tierra. Bueno, pues hay que esperar 2 años. Al 2020 seguro que... Bueno, pero eso ya está en manos de Airbus Militar. De acuerdo. Lucas Lorenzo te pregunta, ¿existe algún concepto definido en cuanto a cómo reparar estas futuras secciones de fuselaje? Sobre todo enfocadas a las reparaciones de campo. Por ejemplo, un impacto de ave, un impacto con un equipo de tierra, etcétera. Bueno, creo que los termoplásticos tienen la posibilidad de trabajar. Bueno, son temperaturas superiores, estamos hablando del PIC, pues podemos poner parches y unirlos con mantas de calefactoras que evidentemente no son las que se utilizan en termoestable, que son de silicona. Aquí son mantas que ya estamos usando mucha gente, mantas de vidrio, y que se llegan a temperaturas suficientes de 400 grados para poder unir ese tipo de estructuras, ese tipo de materiales, ¿no? Luego, pues hombre, en el tema de reparabilidad hay mucho que decir. Pues tenemos que ver compatibilidad de algunos materiales y podemos usar, porque no podemos reparar el tema de uniones híbridas, unir termoestable con un termoplástico. Y creo que eso está todo por hacer. Aquí tenemos en FIDAN un programa, un proyecto en el que estamos trabajando con uniones híbridas de termoplásticos con termoestables y tenemos un abanico de materiales, pues no solamente estos del PIC y tal, ¿no? Sino también estamos trabajando con PS y bueno, tenemos la posibilidad de poder unir a unas temperaturas que son inferiores a la temperatura de fusión de ese termoplástico, con lo cual podríamos unir pues, a una temperatura, no sé, por decir 200 y pico grados, que estaríamos muy alejados de la temperatura de fusión del PIC o del PAEC o del PKK. Pero vamos, el tema de mantenimiento y el tema de reparabilidad, pues todavía quedan muchas cosas por hacer, pero ideas hay. De acuerdo. Mario te da las gracias. Y bueno, en principio no tenemos más preguntas. No sé si quieres... Lucas Lorenzo también te da las gracias. No sé si quieres añadir algo más. No, yo nada más. Yo lo único pedir perdón porque ha habido algunos momentos en que el ordenador me ha estado fallando, me ha hecho cosas raras y a lo mismo me he ido más del tiempo. Pero encantado de haber estado, ¿no? Estas son cosas del directo, Fernando. En el siguiente seguro que sale mucho mejor. Ana Isabel Crespo de Implas, desde Valencia, nos dice también muchas gracias, muy interesante. Y bueno, si os parece, pues cerramos aquí este webinar. Agradecerte tu tiempo, Fernando. Y bueno, pues en breve recibiréis un link para que podáis ver el webinar. Y bueno, pues os pasaremos también el contacto de Fernando por si tenéis más dudas que os surgen y queréis consultarlas personalmente con él. Gracias a todos. Recordaros que el 22 de noviembre tenemos el siguiente webinar de AEMAC y bueno, pues nos vemos allí. Muy bien, pues nada, pues adiós. Adiós, Fernando. Gracias.